El tema de mi ponencia se relaciona con la tradición del derecho de servidumbre, el derecho de servidumbre como una limitante del dominio, ¿ya? Según el artículo 820 de nuestro Código Civil, la servidumbre es un gravamen impuesto por un predio dominante sobre un predio sirviente, ¿ya? Lo importante es que estos predios sean de distintos dueños, ¿ya? Si son de igual dueño, no cabe el concepto de servidumbre, ¿ya? La servidumbre es solo sobre predios, no ha lugar a servidumbre sobre bienes muebles, ni tampoco sobre personas, ¿ya? A mí me interesa en esta ponencia complementar lo ya establecido, lo ya registrado en el informe final, con un ejemplo práctico de servidumbre, en especial la constitución de servidumbres a favor de instalaciones eléctricas, ¿ya? Para ello usé como fuente bibliográfica un trabajo desarrollado por el doctor Alejandro Vergara Blanco, doctor en Derecho de la Universidad Católica, en que no solo analizó el tema de la constitución de las servidumbres en favor a instalaciones eléctricas, sino que también la adquisición, ¿ya?, del derecho real de servidumbre en el caso de ocupación de continua y aparente del suelo ajeno con instalaciones eléctricas, ya habiendo sido construida con autorización expresa o con la aquiescencia del dueño, ¿ya? ¿Por qué? Porque por lo general cuando uno habla de servidumbre se tiende a hablar de la servidumbre más conocidas, que son la servidumbre de cerramiento, la servidumbre de medianería, las servidumbres de luz, las servidumbres de vista, las servidumbres de tránsito, las servidumbres de acueducto, ¿ya? Y se tiende a verlas como en forma separada. En la práctica, las servidumbres se dan más de una, según la necesidad que tenga el predio dominante sobre el predio sirviente. Cuando se constituyen las servidumbres, usualmente, sobre todo en las zonas rurales o en las zonas mineras o en las zonas industriales, ¿ya?, las servidumbres son de más de un tipo, frecuentemente de tránsito y de acueducto, ¿ya? Vamos a señalar en términos contextuales, para el ejemplo que vamos a revisar, que en el año 1982 el DFL1 de minería estableció la Ley de Servicios Eléctricos, que ha venido evidentemente actualizándose, pero en esa ley queda claro que para poder tener acceso al negocio de la distribución de energía eléctrica, primero hay que ser concesionario del servicio público. Y en ese DFL1 se establece claramente la constitución de estas servidumbres que vamos a analizar. ¿Por qué me interesó este tema en especial? Porque en estricto rigor, no existe en este concepto de estas concesionarios de electricidad que instalan sus postes, que instalan las torres de alta tensión, que dan curso al cableado eléctrico. No existe en el fondo un dominio que ellos tengan sobre ese terreno, ¿ya? Porque no, entre comillas, el concepto habitual de predio dominante, como uno lo tiende a ver en la agricultura o lo tiende a ver en la minería, ¿ya? En este caso no es tal. Y aquí estamos en presencia a servidumbres constituidas por decretos leyes. Cuando se le entrega la concesión al que va
a ser el proveedor de la concesión eléctrica, ya sea en la generación, ¿ya? O con distintas subestaciones, o solo en la distribución, ¿ya? de la energía eléctrica. Entonces, estamos aquí en presencia de que en Chile este decreto es del año 1982 y evidentemente antes de ese año ya había tendido eléctrico, ¿no es cierto?, a lo largo de todo Chile, ¿ya? Entonces también se presenta aquí una situación especial, porque cuando se entrega la concesión, ya al concesionario, digamos así, él tiene que presentar los mapas, ya, por donde va a pasar toda esta red de distribución, ya, y identificando claramente la ruta, ¿ya? Y se da un tiempo razonable a los dueños de estos predios para que puedan oponerse a ello y ver la posibilidad de un trazado diferente, ¿ya? Pero es fundamental que tengamos claro que cuando se entrega esta concesión, también el concesionario tiene limitantes. El concesionario no puede pasar por encima de huertos, por encima de jardines, por encima de edificios, por encima de casas patronales, ¿ya? Pero por otro lado existe una serie de obligaciones, y también tiene que indemnizar al dueño del predio, ¿ya? Al dueño del predio lo tiene que indemnizar. Pero por otro lado, el dueño del predio, sirviente, también le tiene que quedar muy claro que él, dado una franja de terreno, no puede en esa franja de terreno ya haber plantaciones ni árboles altos, porque tenemos que pensar que estamos ante tendido eléctrico, ante torres de alta tensión, que ante diferencia de voltaje pueden saltar chispas y estas provocan un incendio grande. Entonces estamos hablando de franjas amplias de terreno, ya sea de particulares y también de municipales, ya, porque el tendido eléctrico pasa por toda la nación, ya. ¿Cómo llegué yo a este tema? Buscando alguna sentencia de una corte. Llegué a un caso que me llamó mucho la atención, de un dueño de fondo que no dejaba ingresar a su fondo a personal de la concesionaria para que hiciera mantención del cableado y de los postes, ¿ya? Y limpieza del terreno, ¿ya? La concesionaria era Transelec, y vi que la cantidad de recursos presentados por Transelec era no menor, porque no en todos los lugares por donde pasaba necesitaba ingresar para hacer esta mantención, había entendimiento por parte del predio sirviente en que consistía la servidumbre, ¿ya? Entonces estamos aquí frente a un caso bien especial en que la servidumbre se constituye con ocasión del decreto en el cual se le entrega al concesionario, ya al que va a proveer, ya sea la generación y distribución o solo la distribución, con ese puro decreto en que él presenta la ruta por donde va a pasar, quedan legalmente establecidas las servidumbres, que es distinto a lo que uno tiende a pensar, que hay un dueño de un predio dominante, un dueño de un predio sirviente, que conversan, ¿ya? Conversan, se ponen de acuerdo. Y ya vimos que la tradición de la servidumbre se realiza a través de una escritura pública. Así lo vimos en el informe, a través de una escritura pública, y que en ninguna parte del Código Civil señala que esta escritura pública tiene que ser inscrita
en el registro del conservador de bienes raíces correspondiente. Sin embargo, en la práctica, de conversaciones que tuve con abogados de zonas más bien rurales y notarios, se da de que sí son inscritas, ¿ya? Sí son inscritas en la mayoría de las veces en el registro de hipotecas y gravámenes, porque les recuerdo que esto es un gravamen y es importante inscribirlo a objeto de inoponibilidad ante terceros, ¿ya? Entonces, aquí estamos frente a opciones, en este caso en particular, de las servidumbres eléctricas, de la servidumbre en favor de instalaciones eléctricas, que pueden tener una tradición que evidentemente hay que llevar la escritura pública, pero que el origen no es un haberse puesto de acuerdo, sino que es un origen legal. Pero también se da de que, pese a que el origen de esta servidumbre es legal, hay dueños de fondos que en forma voluntaria también acogen esta servidumbre con el título respectivo, ¿ya? Y también por sentencia judicial, ¿ya? Entonces es en extremo interesante, y aquí hay otro tema bien interesante que dice relación con una forma de adquirir también esta servidumbre que tiene que ver con la prescripción, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el caso de las servidumbres continuas y aparentes pueden ser adquiridas por prescripción. Cuando ¿por qué tiene que ser continua y aparente? Porque tiene que haber de alguna forma poder materializar el concepto de posesión, ¿ya? Porque acordémonos que la prescripción tiene que ser alegada, tiene que ser ininterrumpida, ¿ya? Y tengo que haber tenido posesión, ¿ya? Del bien que yo quiero adquirir por prescripción. Y en este caso en particular se entiende que esa posesión, ¿ya? Por la cual se quiere alegar una prescripción, un derecho adquirido por prescripción, está constituida por el hecho de haber tenido los postes y el alumbrado por un periodo mayor o igual a 5 años, ¿ya? A 5 años. Entonces, este es un caso muy interesante que el doctor Alejandro Vergara Blanco lo expone en la revista chilena de Derecho en el año 1998, y que a mí me ha llamado terriblemente la atención, porque es distinto al, como les digo, al concepto como tan clarito. Aquí hay un predio, aquí hay otro predio, yo te dejo pasar, yo también te tengo que dejar pasar, ya sea en forma superficial o en forma bajo tierra, cañerías por donde tú puedas pasar agua, como fue lo que presenté en el informe escrito, en el cual presenté el caso de un predio que tenía derechos de uso de agua, pero que para poder llevarlo a su predio tenía que pasar por otro predio, ¿ya? Y ahí él tenía una subestación eléctrica que le proveía de electricidad para su spa. Esto era en la zona de Cunco, que es de Temuco a la cordillera, y el dueño lo que viene a ser el predio sirviente, no autorizaba ese paso mientras no se le indemnizara por una cantidad muy grande de dinero. Sin embargo, el juzgado, la jueza del tribunal de Temuco puso una cantidad razonable de indemnización, ¿ya?
y que se constituyeran las servidumbres necesarias, porque el predio dominante está sometiendo a juicio estaba deduciendo esta acción porque era su derecho, y no habían llegado a un acuerdo anterior. Luego se fueron a tribunales, ¿ya? Hay muchos casos más, también hay muchos casos en la minería, son básicamente de tránsito, ya tránsito para necesario para realizar obras, ya para conducir electricidad, ya, y interesa también tener presente, uno a veces no lo visualiza tanto, pero también hay servidumbre en lo que se refiere a la costa. Dejar pasar a las personas a la playa también es un tipo de servidumbre, ¿ya? Así es que vamos por cerrando un poco esto, señalando que lo más usual es que en lo agrícola la servidumbre forman parte de otro título, ¿ya? Otro título, ya sea de compraventa de un predio o de arriendo de un predio, y hay textos tipos, ¿ya? Que usan los abogados que llevan estas situaciones, y textos tipos que se añaden y que se indica claramente, tiene que indicarse claramente en qué consiste la servidumbre, dónde está localizado, geográficamente, desde aquí hasta acá, desde acá allá, tiene que estar todo muy bien tipificado, ¿ya? Y también las servidumbres se extinguen, ¿ya? Se extinguen por no uso, ¿ya? De 3 años, ya se extinguen. Se extinguen también cuando es inaplicable la servidumbre porque el predio sirviente se incendió, ¿ya? O yo me incendié, porque ambos predios ahora pertenecen al mismo dueño, ¿ya? Porque el del predio dominante renuncia, ¿ya? a la servidumbre que se constituyó, y también porque por ejemplo, si se establece, aunque se dice que son perpetuas, también es posible al constituir una servidumbre poner un plazo o una condición. Y puede que el plazo se haya cumplido o la condición se haya materializado, y también ahí se extingue. Y evidentemente la servidumbre como característica es accesoria, porque está vinculada, ¿no es cierto?, al predio en el cual se va a materializar, ¿ya? Es indivisible. Si el predio sirviente cambia de dueño, eso no afecta la servidumbre a la cual tiene derecho el dueño del predio dominante. Si el predio dominante se divide en más de un predio, se conserva la servidumbre tal cual como estaba antes, no se altera, ¿ya?
Así que básicamente eh, la, bueno, en el caso de las servidumbres voluntarias, eh, no necesariamente tiene que ser la tradición una escritura pública, el mismo acto o título a la cual está asociada, tal como dije antes, sirve para efectos de que se materialice la tradición de la servidumbre. En el código minero, el código de aguas, ¿ya? También establecen servidumbres legales, ¿ya? Cuando se establece la servidumbre legal, es el decreto en el cual se entrega la concesión, de por sí ya es el que constituye la servidumbre. Y es conveniente ir a inscribirla ya en el registro, de todas maneras, en el registro conservador de bienes, en el registro que corresponde, en el registro de hipotecas y gravámenes. Espero que les haya servido. Considero que es un tema en extremo interesante. Pienso que desde el punto de vista profesional es un tema que hay que conocer, que hay que dominar. Tiene una utilidad pública y privada enorme, porque evidentemente en estos casos de estos decretos a través de los cuales se da concesión a concesionarios, a grandes concesionarios, están asociados a la utilidad pública. Y es por eso que se establecen ahí en esos decretos la servidumbre de acuerdo a los planos que haya presentado el concesionario, ¿ya? Porque están en beneficio de la utilidad pública. Y en términos de la utilidad privada, es un tema que de todas maneras hay que conocer y profundizar, porque es mucha la utilidad que como profesionales del derecho podemos prestar para que no se vulneren los derechos de las personas cuando, por ejemplo, alguien llega e instala un tremendo muro de división entre la casa de su conocido y el vecino. Entonces ahí hay derechos, y el de vista también hoy en día, con todas estas edificaciones nuevas que están surgiendo. Espero que les haya sido de mucho provecho. Para mí fue realmente de mucho provecho conocer este tema, ¿ya? Y me va a servir de todas maneras en mi desarrollo profesional. Hasta luego, buenas tardes.